Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Seguimos cubriendo lo que es el Super Torneo Tata Steel 2022, en el cual han habido partidas muy interesantes y una de ellas es la que veremos a continuación, que además es sumamente educativa, ya que se presenta un sacrificio muy temático y cuyos conceptos generales todo ajedrecista debería conocer. Esta se presentó en el enfrentamiento de la octava ronda entre el joven prodigio de Rusia Andrei Esipenko contra el supergranmaestro holandés Anish Giri. Pero antes de verla, como siempre les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, además, por supuesto, de seguirme en todas mis demás redes sociales. Bien, en esta partida con las piezas blancas, el joven prodigio Esipenko iniciaba con la jugada de 4, mientras que el super gran maestro Giri respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, tenemos una apertura italiana, y caballo F6, defensa de los dos caballos por parte de Giri. D3, ojo, hay que mencionar aquí el ataque fegatelo con caballo G5, por acá se los estoy dejando en un video para que vayan a echarle un ojo. Pero a este nivel es difícil verlo, por lo que simplemente Sipenko juega de 3. Alfil C5, C3, una yuco piano bastante sólida. Enroque, enroque. Y D5 de Anish Giri, una de las continuaciones, digamos, más agresivas. Aquí también es posible D6, pero después de, por ejemplo, alfil G5, H6 y alfil H4, la posición está completamente igualada. Ahora, tras D5, la blanca juega E por D5, caballo por D5 y torre E1. Fíjense que en esta posición los temas de las negras van a girar en torno al peoncito de D3, mientras que las blancas tratarán de hacer lo mismo, pero frente al peoncito de E5. Alfil G4 de Anish Giri, que defiende indirectamente el peón D5, que estaba atacado por el caballo y la torre. Caballo BD2 de Sipenko, caballo B6, H3, alfil H5, alfil B3, dama por D3 y caballo por E5. Como les decía, en este momento las negras logran comerse el peón de D3, pero las blancas también se comen el D5. Giri decide mantener las damas con dama F5, ya que, por ejemplo, tras alfil por D1, vendría caballo por D3, alfil por B3 y caballo por C5. Y parece que las piezas blancas están un poco más activas que las negras. De hecho, en este momento el caballo de C5 está amenazando al alfil de B3 y al peoncito de B7. Por eso Giri juega dama F5, que amenaza a la dama blanca, caballo EF3, defendiendo el caballo también, torre FE8, aquí las máquinas decían que era mejor torre AD8 para aprovechar esa clavada del caballo blanco, pero igual luego de torre FE8 es donde se va a presentar el sacrificio temático del que les hablaba, y es que las blancas hacen G4, una jugada que por supuesto va a ganar pieza, pero también puede ser un poco arriesgada. Fíjense que aquí se nos presenta un ataque doble o los famosos calzoncillos que ya hemos visto anteriormente. Las negras juegan alfil por G4, por supuesto, H por G4 y dama por G4. Un sacrificio de pieza a cambio no solo de dos peones, sino también de dejar el rey blanco al descubierto. Ahora, las blancas tienen que jugar correctamente y buscar llevar piezas a la defensa de su rey, mientras que las negras deben tratar de buscar llevar más piezas a la ofensiva. Aquí Esipenko juega rey H1, que es la jugada más lógica. Fíjense que si, por ejemplo, rey F1, vendría dama H3, jaque, rey G1 y caballo E5. Una jugada cuyo propósito es desviar el caballo y también se presentó parecido en la partida. Por ejemplo, si caballo por E5, dama G3 y ahora no se pueden evitar las tablas. Fíjense que el peón no puede capturar a la dama por la clavada del alfil de casillas negras. Tras rey H1, dama H3, rey G1 y dama G3, la partida debe ser tablas porque el rey nunca puede ir a F1 por dama F2 jaque mate. Ahora, fíjense que después de dama por G4, si rey H2 es una jugada mala porque vendría la jugada alfil por F2. Ahora son tres peones a cambio de la pieza y además el rey blanco se encuentra en una red de mate terrible. Por ejemplo, tras torre 2, intentando eliminar ese alfil, dama G3, rey H1 y caballo E5. Como les decía, las negras deben tratar de llevar más piezas a la ofensiva, además de querer desviar el caballo. Por ejemplo, si caballo por E5, sencillamente dama H3, jaque mate. Y si, por ejemplo,
torre por E5 para no capturar y desviar el caballo. Viene torre por E5, fíjense que el caballo no se puede desviar y se amenaza torre H5, por ejemplo, con mate. Así que aquí, por eso Esipenko juega rey H1, intentando allí mantener su rey a salvo. Giri juega caballo E5, nuevamente quiere desviar el caballo para lograr las tablas. Y Esipenko juega caballo H2, fíjense que el joven es arriesgado, no quiere tablas. Por supuesto, si caballo por E5 entrábamos en la variante anterior de dama H3, rey G1, dama G3 y tablas. Tras caballo H2, las blancas quieren luchar por la victoria. Giri juega dama G6, alfil C2, caballo D3, alfil por D3, dama por D3. Parece buena idea simplificar, pero también hay que tener mucho cuidado. Caballo de F3, fíjense que Esipenko quiere simplificarlo todo, aunque aquí, según las máquinas, era mejor caballo B3. La idea es atacar el alfil negro también. Por ejemplo, tras dama de 5 jaque, F3, torre por E1 y dama por E1. Por supuesto, aquí tras el dama jaque, la jugada dama por dama no es posible porque hay una intermedia de torre jaque. Cuando el rey se quite, caballo por dama y las piezas negras ganan material. Ahora, tras caballo de F3 existe un inconveniente y es que las negras juegan dama por D1, torre por D1 y alfil por F2. Ahora son 3 peones a cambio de la pieza y además, si se dan cuenta, esos 3 peones están unidos. Pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza si comienzan a avanzar. Alfil F4 de Esipenko, que confía en su pieza además. C6 de Giri, que por supuesto va a cuidar sus peoncitos. Torre de 2. Aquí, según las máquinas, era mejor caballo G4, aunque después de alfil C5 tampoco es que las negras estén mal. Por supuesto, las blancas pueden jugar B4 e intentar irse a la ofensiva. Pero bueno, torre de 2, alfil E3. Ahora a Giri sí le interesa simplificar esta pieza. Alfil por E3 y torre por E3. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué simplificar si se tiene pieza de menos? Bueno, la idea es que las blancas se han quedado con 2 caballos. Y recuerden que los caballos suelen ser un poco torpes a la hora de detener a los peones. Los alfiles lo pueden hacer desde larga distancia. En cambio, los caballos deben estar cerca del peón para poder detenerlo. Así que esta es la idea de que Giri quiera simplificar ese o cambiar ese alfil de las blancas. Caballo D4 de Esipenko, caballo C4 de Giri, torre F2, torre a E8, torre a F1 y caballo D6. Aquí las máquinas dicen que esto es igualdad, pero personalmente me quedo con los 3 peones de las negras. Caballo F5, caballo por F5, torre por F5. Fíjense que ahora es un caballo contra 3 peones. Ahora sí creo que aquí hay ventaja para las negras. F6 de Anish Giri, rey G2, rey F7, torre D1, H5. Comienzan a correr los peones, mucho cuidado. Y torre F2. Fíjense que aquí existía quizá torre por H5, pero también las negras tienen contrajuego con torre 2 jaque, rey G3 y torre por B2. Aquí realmente no está clara la posición. Ahora las blancas solamente tienen 2 peones y las negras tienen 5. Por supuesto, las blancas tienen el caballo. Torre F2, jugada dudosa según las máquinas. G5 de Anish Giri, que comienza a correr peligrosamente con esos peones. Torre de 7 jaque. Torre 3 E7. Torre de 6. Torre 6. Torre de 7 jaque nuevamente. Torre 8 E7. Giri dice, yo aquí no quiero tablas. Torre de 8. Y G4. Siguen corriendo los peones, aunque quizá esta no era la mejor jugada. Según las máquinas, era mejor rey G6 para que ya el rey entre en acción allá a defender los peones. Por ejemplo, si torre G8, rey H7, torre A8 y torre E2. Si torre por A7 viene G4 y se logró desviar esa torre en A7 momentáneamente para seguir corriendo con los peones. Ahora, después de G4 directo, Esipenko se equivoca y juega torre H8. Quizá lo mejor en este momento era caballo F1 para intentar colocar el caballo en la mejor posición e evitar el avance de los peones. Por ejemplo, torre E2 y torre H8. Las blancas por allí pueden lograr algo atacando el peón de H. Pero tras torre H8 directo, Giri juega rey G6, torre G8 jaque, torre G7, torre F8, rey G5, caballo F1
y H4. Fíjense los peones cómo siguen corriendo indetenibles. A4 de Zipenko, que busca contrajuego desesperado por el flanco de dama. A5 de Giri, que quiere detenerlo inmediatamente. B4, B6, B por A5, B por A5. Giri quiere dejar todo igual por este flanco. Torre A8, torre E5 y caballo D2. El error decisivo de la partida. El único chance que tenían aquí las blancas todavía era jugar torre C8, atacando el peón el DC. Y si torre G6, torre por C6, F5 y la posición está bastante complicada. Tal vez las blancas puedan llegar a detener los tres peones y crear algún contrajuego con el peón C. Aunque no está claro, sigo pensando que las negras están mejor. Ahora, tras caballo D2, Giri juega G3, una jugada fantástica que básicamente decide la posición. Caballo F3, jaque doble, aparentemente una jugada peligrosa, pero para nada, muy inofensiva. Rey F4, gran jugada de Anish Giri, se coloca ya un rayo X de la torre, pero esto no tiene mayor amenaza. Torre F1, fíjense que si por ejemplo caballo por E5 jaque a la descubierta, vendría G por F2, jaque a la descubierta ahora de las negras, y el caballito se cae en el próximo movimiento. Torre F1 por eso de Zipenko, H3 jaque de Anish Giri, rey por H3 y G2. Según las máquinas esto es jaque mate en 8 movimientos. Pueden intentar ustedes resolverlo en casa. Torre F2 de Zipenko y rey E3, jugada tras la cual el joven ruso decide abandonar porque tal vez logró ver el mate que se avecina. Fíjense que el caballo está amenazado, la torre está amenazada, el peón amenaza a coronar, así que la posición está por completo perdida. Además, se amenazan jugadas como torre H5 en cualquier momento con un mate allí tipo escalera. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida y sobre todo este temático sacrificio de pieza? Recuerden, diría yo que la clave estuvo en que además del sacrificio, Giri tenía ese concepto de que los caballos suelen ser un poco torpes para detener los peones y fue lo que aplicó para obtener la victoria. Si les gustó la partida, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todos los videos que estoy subiendo constantemente. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.